Hola, muy buenas a todos. En este video les vamos a hablar sobre el enfoque cualitativo, sobre esta metodología, para qué sirve. Vamos a buscar el qué, el por qué y el cómo de las cosas. Mi grupo está conformado en esta ocasión por Yerlis Prado, Gina Durán, Juan Vega, Jenivet Carranza y quien les habla, Carlos Sierra. A continuación les haré una breve introducción sobre la investigación cualitativa como procedimiento y la investigación cualitativa para qué nos interesa. Bien, la investigación cualitativa es el procedimiento que utiliza palabras, textos, dibujos, discursos para construir un conocimiento de la realidad social en un proceso de construcción metodológica, teóricamente desde una perspectiva única. Bien, ahora, ¿para qué nos interesa la investigación cualitativa? Nos interesa representar una investigación que sea completamente valiosa. También buscamos conocer de forma subjetiva muchos resultados a todas las preguntas que nos realicemos. Y bien, ya aclarado este punto, daremos inicio con la introducción a cargo de mi compañera Yerlis Prado. Buenas noches, mi nombre es Yerlis Prado, estudiante profesional en deporte. En este momento me vengo a dar la introducción de nuestro trabajo. Entonces empezamos, vamos a hablar también de la parte física y psicológica en esta introducción y en todo el desarrollo. Entonces, en esta época de confinamiento se produce un desentrenamiento de todas las capacidades físicas de los deportistas, que provoca una pérdida de masa muscular y por ende una disminución de la fuerza, de potencia y del equilibrio. Se pierde también la capacidad de resistencias aeróbicas, anaeróbicas, fuerza de flexibilidad, velocidad y potencia. También se pierde capacidades como el gesto deportivo, pues su cuerpo le pide una máxima exigencia en lugares adecuados que brinden las herramientas necesarias para dicha actividad, y el entrenamiento en la casa no es igual en un campo deportivo. Entonces es menester, si el patio o la casa de la persona que está entrenando tenga demasiada o mucha oxigenación, gimnasio o pista de atletismo. Hay estudios que muestran que más de 5 semanas sin entrenar se produce un aumento de grasa del perímetro de la cintura asociado a la disminución del consumo máximo de oxígeno y de la tasa metabólica en reposo descendiente. La actividad física se ha paralizado y comienza a aflorar los sentimientos del desespero, frustración y medios, entre los cuales los protagonistas tales como no pueden frustran como perder el trabajo, les surgen muchas preguntas, volverán a ser el mismo en la competición. En caso de no tener el mismo nivel, mi club comprenderá o prescindirá de mis servicios. Seré capaz algún día de volver al nivel que tenía. El mucho encierro les puede causar ansiedad, depresión o consumos de sustancias perjudiciales para la salud de los deportistas. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Jenivet Carranza y hoy vengo a hablarles un poco sobre el marco teórico. El presente trabajo aborda las categorías de análisis, cuarentena, coronavirus y aspectos físicos y psicológicos del deportista. Antes de conceptualizar cada una de ellas, se hace necesario manifestar que históricamente la cuarentena fue utilizada como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que la medicina no tenía recursos. En pocas palabras,
era el único recurso en un mundo mucho más interconectado de lo que a menudo se cree, donde la propagación de enfermedades era en muchas ocasiones global. Como referencias iniciales sobre el aislamiento están en el Antiguo Testamento, siglo V a.C., posteriormente con Hipócrates del siglo V y con la mortífera plaga de Justiniano, siglo VI después de Cristo, y la sucesiva oleada hasta el siglo VIII. Fue cuando en realidad se adoptaron medidas masivas de aislamiento. El uso moderno del término cuarentena como procedimiento formal para el control de una epidemia se introdujo en el siglo XIV, en los años posteriores a la peste negra, más específicamente en 1377, cuando en el puerto de la colonia Venecia de Ragusa se puso en funcionamiento el primer sistema institucionalizado de cuarentena de la historia. De acuerdo con Abril Philip 2020, la palabra cuarentena en italiano se refirió a los 40 días de esperas impuestos a los barcos y personas como medida de prevención. Este periodo de aislamiento resultó ser bastante efectivo para verificar el estado de salud de los pasajeros, ya que según estimulaciones actuales, la presente tenía un ciclo de menos de 40 días desde la infección hasta la muerte. Esto conllevó a la construcción de centros de cuarentena y se propagó en varias ciudades de Europa de América del Norte hasta el siglo XIX. Solo a mediados del siglo XIX se avanzó el estudio de los contagios y se dotó de base científica a la cuarentena. Conceptos como el periodo de incubación hicieron que se avanzara en la eficacia de estas medidas. En adelante, la cuarentena se generalizó como un método para frenar la propagación de otras enfermedades infecciosas, aunque no resultó ser efectiva en todos los casos. Uno de estos ejemplos corresponde a unos años antes, al brote de fiebre amarilla en Filadelfia, Estados Unidos, en 1793, que se cobró la vida de más de 4.000 personas y antes de la cual la cuarentena fue un fracaso porque se desconocía que el agente transmisor eran los mosquitos. El historiador Duncan McLean, en un artículo de History Today, la histeria provocada por brotes epidemiológicos puede derivar en la estigmatización de poblaciones minoritarias, donde la cuarentena sirve como una herramienta de exclusión. La enfermedad no es el único enemigo, sino también los seres humanos, que están potencialmente infectados. En cuanto a los antecedentes del coronavirus, enfermedades que permiten el establecimiento de la cuarentena tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China, a mediados del mes de diciembre de 2019. Las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía producidas por una causa desconocida. En ese momento se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida hasta el momento. 3 meses después se han producido más de 150.000 casos y cerca de 6.000 muertos en todo el mundo. Según los datos del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, una primera investigación posterior sobre el origen de esta enfermedad, publicada en la revista The Lancet, determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia coronavirus, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, pero que no es igual a ninguno de ellos. Para averiguarlo, estudiaron 10 muestras genéticas tomadas de pacientes procedentes de Wuhan, que incluían 8 genomas completos y 2 genomas parciales. Seguidamente lo dieron a conocer a todos los países de manera tardía, porque personas de todo el mundo residentes en la República de China,
ya estaban contagiados y con total conocimiento y desconocimiento infectaron a habitantes de casi todos los países del mundo, siendo más golpeados Italia, España y Estados Unidos. En cuanto a los aspectos físicos y psicológicos de un deportista, el entrenador físico Oscar Gadierno, en su texto Aspectos esenciales para la representación física general de los deportistas en el año 2000, deja claro que el aspecto físico de un deportista está constituido por sus cualidades, representadas en la fuerza, rapidez y resistencia. Asimismo, Sara Baena en el año 2009 expresa el aspecto psicológico de un deportista. Está determinado por variables como la autoconfianza, el estrés, la motivación y la personalidad. En el mismo texto es claro que al terminar de ejecutar un deporte es necesario la ejecución de prácticas mentales, tales como la relajación, representación mental, control de la atención y el establecimiento de objetos claros y precisos. Ahora bien, el psicólogo deportivo David Pervis del Campo, en su documento Es momento de poner al coronavirus en su sitio física y mentalmente, afirma que normalmente un deportista profesional se encuentra en seguir la rutina diaria que está planificada dentro de una temporada. De alguna manera se deja llevar, realizando los entrenamientos, partidos, siguiendo su preparación específica, combinando todo eso con su vida familiar y de ocio controlado, romper esa rutina casi como de repente, es modificar hábitos, un plan de trabajo y sobre todo generar una incertidumbre a la que no están acostumbrados. Lo anterior significa entonces cambiar de manera drástica e inesperada una rutina que les da seguridad y por otra dejan de hacer lo que para ellos es fundamental, su trabajo, para estar preparados para cada cita deportiva, o no entrenan ni juegan o lo hacen en otras condiciones. Cada deportista afronta este tipo de situaciones de manera distinta. Hay que son más capaces de centrarse en lo que realmente pueden hacer para favorecer para ellos y para su entorno las mejores condiciones en las situaciones difíciles, y otros quizás se preocupan más por no tener toda la información y el control de lo que les ocurre como desean. En la actualidad, la cuarentena incide de manera drástica en los aspectos físicos y psicológicos de todos los deportistas. Todas las veces que la no realización de la rutina a la que están acostumbrados termina por afectar sus variables físicas tales como la fuerza, rapidez y la resistencia, y en la parte psicológica la atención, la motivación y la confianza. Al respecto, el docente Jorge Gil del Programa de Deporte y Cultura Física adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe afirma que el ejercicio ayuda a mejorar ciertos componentes que favorecen la capacidad aeróbica, la capacidad cardiovascular, y eso hace que sea más eficiente el traslado de nutrientes y oxígeno a través de la sangre y así sea más rápida la limpieza del cuerpo. Recordemos que el sistema sanguíneo es el responsable del drenaje de desechos, cuerpos extraños a nivel bioquímico es en la sangre, la que se encarga de hacer un barrido y así ayudar al sistema inmunológico. De hecho, una persona que no haga actividad física, a diferencia de una que sí, puede durar con gripa más tiempo, asegura el entrevistado. Puede que no haya pruebas de que ejercitarse ayude a la resistencia ante algunos padecimientos, pero es cierto que ciertas hormonas que potencian la sensación de bienestar, como las endorfinas, son generadas con el ejercicio, así como también es cierto que el sistema
endocrino se comanda por el hipotálamo, encargado de mandar las señales concernientes a qué hormonas debe producir el cuerpo en diferentes órganos, sea el páncreas o los riñones. Este mismo educador termina diciendo que lo esencial de quedarse en casa es desarrollar una rutina que pueda llevarse a cabo en un espacio no mayor a 4 metros, en tu sala, cuarto o estudio. Ofrece un conjunto de opciones para atender a los requerimientos físicos durante este periodo de cuarentena. Dentro de estas opciones están 1. Ejercicios tipo cardiorrespiratorio, como saltar cuerda, esta entre otros lo que puede hacer para el fin planteado en una nota. No es necesario que sea con una cuerda real, sino la simulación. También puede ser hacer taloneo, salto de rodilla o rumbaterapia, con salsa por ejemplo. 2. Los ejercicios de musculación son necesarios y es que el fortalecimiento del tren superior es crucial como alternativa de preparación. El mejor ejemplo es la lagartija o flexiones de pecho. En caso de no poder con solo apoyarse en los brazos y quedar en esta posición por un momento con el abdomen contraído, ya se está trabajando por activar esta parte del cuerpo. Otros movimientos que puedes hacer son los saltos con brazos y piernas abiertos, a manera de tijera, también conocido como el títere, trotar en el puesto o bicicleta estática. Estos ejercicios favorecen los aspectos físicos y psicológicos del deportista, que de una u otra manera se han podido ver afectados por el periodo de la cuarentena dentro de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Buenos días, compañeros. Los objetivos de esta investigación que estamos realizando lo llevamos a cabo a que queremos analizar la parte física y psicológicamente de aquellos deportistas que practican de manera activa lo que es el rugby y el fútbol en el tiempo de la pandemia. Queremos saber cómo, por qué llevan ellos a cabo estas prácticas de manera habitual dentro de sus casas. Queremos saber el cómo hacen para no dejar de caer lo que es la manera física y psicológica de estos entrenamientos que los ayuda a ser mejor persona. Bueno, seguimos, compañeros. También queremos, con nuestras indagaciones, también queremos explorar lo que es identificar cómo ha afectado esta pandemia a los deportistas de rugby y de fútbol en la ciudad de Santa Marta. También queremos saber cómo les está afectando de manera psicológicamente y físicamente a estos deportistas, porque hay que tener en cuenta de que esta pandemia no es fácil, pero también queremos saber el punto de vista y cómo lo están elaborando esos deportistas para mantenerse fuertes, tanto psicológicamente como activamente y físicamente en estos tiempos. Bueno, estamos aquí hoy en esta ocasión con Andrés Miranda, jugador de Quilmes de Argentina, un jugador muy habilidoso que está en su posición de mediocampista ofensivo. Y bueno, vamos a preguntarle primeramente cómo estás, cómo estás llevando todo esto. ¿Qué más, Carlos? No, muy bien, gracias a Dios. Ahí llevándola, acatando todas las normas de prevención y esperemos que todo esto pase. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a unas preguntas que vamos a tratar en el ámbito físico y psicológico para este proyecto cualitativo que vamos a tratar ahora. La primera pregunta que te voy a hacer es si te has visto afectado en el rendimiento deportivo físico durante la pandemia del COVID-19.
Yo creería que no. O sea, me mantengo en el ritmo que estaba. Entonces yo creería que no, que con los ejercicios que estoy haciendo, creo que me estoy manteniendo al igual de la manera que estaba antes. Bien. ¿Qué haces Sí. para mantenerte física y deportivamente durante esta cuarentena? Pues hago ejercicio que son mandados por el preparador físico y, y acatando la alimentación, la dieta. Bien. ¿Y cuál es el entrenamiento que tienes? ¿Qué tipo de ejercicios haces? ¿Crees que estás aumentando, disminuyendo? ¿Estás igual? Yo creo que estoy igual, digamos que estoy igual. Hacemos ejercicios de fuerza, resistencia, flexibilidad, que me ayudan a mantenerme en forma, al igual que estaba antes. Entonces yo creo que es que me mantiene, no que estoy superior, sino que me mantengo ahí en el mismo nivel. ¿Y qué tipo de ejercicios puedes decirnos que realizas, que te ayudan más, que te ayudan menos? Ejercicios, como te dije, ejercicio de fuerza, como haciendo pesas, de resistencia haciendo cardio y algunos de flexibilidad. Ya. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte psicológica. ¿Tú crees que te ha afectado el rendimiento psicológico durante esta pandemia? Que me haya afectado psicológicamente. Pues, ¿qué te digo? Yo diría que no. Yo diría que no. Esto se sabe que es difícil, pero yo creo que son cosas de la vida y uno va aprendiendo de todo esto. Entonces, yo creo que no, no me afecta. Bien. ¿Qué has hecho para mantenerte fuerte psicológicamente durante esta pandemia? Eh, Primero que todo, la fe en Dios. Lo que todo, la fe en Dios de que esto va a cambiar y vamos a poder estar nuevamente en las canchas. Y yo creo que eso, primordial, la fe puesta en Dios de que todo esto va a cambiar. Con tu entrenamiento, ¿también te ayuda a mantenerte bien psicológicamente o te sientes que a veces quieres tirar la toalla o no? No, yo creo que me ayuda mucho el hacer ejercicio porque psicológicamente me siento mejor, obviamente, haciendo ejercicio, me preparo para así ya después estar en condiciones para jugar. Bien. Y ahora la última. ¿De qué manera crees que te beneficia el rendimiento psicológico y deportivo el decreto 593 del 24 de abril de 2020 en el incluir la actividad física al aire libre? Te explico un poquito de este decreto. Este decreto fue hecho para que las personas pudieran salir al aire libre a no más de 1 kilómetro, pudieran ir a parques muy cercanos a realizar actividades físicas durante un periodo de tiempo corto, ya sea de 1 o 2 horas, y a 5 metros de distancia de cualquier otro tipo de persona. Entonces ya tengo conocimiento de que has estado haciendo esto, pero me gustaría que nos contaras acerca de cómo lo llevas tú. No, sí, yo creo que es muy bueno esto, ya que nos permite hacer ejercicio, digamos así, fuera de casa, en algún parque o alguna cancha. Entonces, yo creo que nos beneficia mucho para nosotros fortalecer lo que es más en la parte física. Sí, entonces, yo creo que sí, Esta, estuvo esta bueno. pregunta, esta pregunta que te voy a hacer es como muy, muy personal, pero quizás es lo más difícil que de pronto puede tener un deportista o una persona en el mundo. ¿Crees que estando lejos de tu familia o estando, no sé, aislado del deporte, es muy difícil de llevarlo?
Sí, de, de eso también, sabes que estar lejos de la familia, por acá, lejos, entonces eso también afecta un poco, pero uno siempre poniendo la mejor actitud, como te dije antes, de que esto va a pasar y la fe en Dios. Entonces, afecta un poco, pero bueno, hay que darle y trabajar duro para lograr nuestros objetivos. Exactamente. Bueno, esto fue todo. Andrés, muchas gracias. Espero que ¿Listo? les sirva de mucha ayuda saber la actividad de un deportista de alto rendimiento, de un jugador que está en la élite del fútbol y pues que nos cuente sus vivencias, pues es muy importante para nosotros como proyecto y como personas saber cómo enfrentar todo esto y que tengamos mucha fe en que todo se va a solucionar. Andrés, ¿qué nos quieres decir por último para terminar? Eh, muchas gracias. Y pues sí, eh, qué bueno también contarle un poco de lo que es esto del fútbol, de lo personal. Y pues sí, entonces que Dios los bendiga y pronto estaremos nuevamente en las canchas. Vale, muchas Y gracias. bendiciones para todos. Muchas gracias. Dale. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Ina María Abraham Salas, de Profesional en Deportes de la Universidad Magdalena, creo. Nos encontramos con Adriana Olivo, una deportista de alto rendimiento de rugby de la Universidad de Magdalena. Hola Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola Ina, ¿cómo estás? Yo estoy bien, aquí como se puede con la cuarentena. Me imagino que estamos todos. Bueno Adriana, esta entrevista es un proyecto de investigación para analizar las afectaciones psicológicas y físicas de los deportistas de rugby y fútbol en la ciudad de Santa Marta durante la pandemia del COVID-19. A continuación te haré unas preguntas sobre la parte física de tu rendimiento deportivo. Bueno, ¿te has visto afectada en el rendimiento deportivo físico durante la pandemia del COVID-19? Pues sí, porque pues el rugby es un deporte que es al aire libre y es como que nos encierren y nos toque hacer como rutinas caseras. No es lo mismo porque nos estamos trabajando al mismo grado, pues lo que es la velocidad, la resistencia, la fuerza. Nos toca conformarnos con lo que tengamos en casa como para hacer las rutinas y es complicado porque, o sea, muchos no tienen el espacio adecuado, pero ajá, se hace lo que se puede. Bueno, eh, ¿qué has hecho para mantener tu rendimiento físico deportivo durante la cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues nuestro entrenador nos ha implementado horarios que son los mismos que teníamos presencialmente para hacer entrenamientos ahora virtual y nos da rutinas o sea, supervisadas y también adicional a esto he descargado una aplicación de ejercicios y también, no sé, también entreno aparte. Okay, me parece bien. Con tu entrenamiento en casa, ¿sientes que te has mantenido, aumentado o disminuido tu rendimiento físico deportivo durante la cuarentena del COVID-19? Bueno, la verdad yo siento que ha disminuido, no es lo mismo los entrenamientos que hacemos al aire libre, con pesas, a que los que hacemos aquí en la casa, ya sea con el mismo peso del cuerpo. Es muy complicado, o sea, mantener como el estado físico igual. Bueno, ¿de qué manera beneficiaría tu rendimiento físico deportivo con el decreto 593 del 24 de abril del 2020 de incluir la actividad física al aire libre? Bueno, respecto a ese decreto, yo siento que pues de ningún modo lo beneficiaría, o sea, en mi caso, porque pues yo no salgo, yo evito en lo más posible salir y no es como que quiera ponerme en riesgo, incluso si tengo las medidas que se exigen
decreto. Sí, porque eso es con medidas preventivas de los guantes, tapabocas, pero aún así me imagino que tienes tus motivos para quedarte en casa. Bueno, y en tu parte psicológica, ¿te ha afectado el rendimiento psicológico deportivo durante la pandemia del COVID-19? Pues de cierto modo sí, porque ya uno estaba acostumbrado a realizar sus rutinas cuando estaba en la universidad y era como que ya uno tenía un horario estipulado y ya sabía exactamente qué iba a hacer y los entrenamientos, etcétera. Entonces, como que es un cambio de rutina que uno hace cuando ahora en esta cuarentena, el hecho de que te quiten el deporte que ya hacías en cierto tiempo y te lo cambien por rutinas caseras, que no es lo mismo. ¿Qué has hecho para mantener tu rendimiento psicológico deportivo durante la pandemia del COVID-19? Bueno, pues sacando lo que es el rendimiento físico, nosotros quisimos reforzarnos más en lo que era la parte teórica del deporte. O sea, nosotros hemos estudiado las leyes, el entrenador nos ha hecho evaluaciones como para verificar ciertas cosas. También nos ponemos a ver videos viejos de partidos y los hemos analizado. Con tu entrenamiento en casa y rutina, ¿sientes que ha mantenido, ha aumentado o ha disminuido tu rendimiento psicológico deportivo durante la cuarentena del COVID-19? Pues de cierto modo siento que no tanto porque el encierro, cuando uno está encerrado obligatoriamente, a uno le dan ganas de salir. Y cuando salgamos, siento que vamos a darla toda cuando estemos en los partidos, porque teníamos mucho tiempo sin hacerlo, porque teníamos ganas de hacerlo, entonces es como que no nos afecta de manera negativa. ¿De qué manera beneficiaría tu rendimiento psicológico deportivo con el decreto 593 del 24 de abril de 2020, que es incluir la actividad física al aire libre, pero también promoviendo lo que es la parte psicológica de las personas? Pues no me beneficiaría mucho, pues yo no salgo y no quiero hacerlo tampoco por evitar riesgos, además de que igual tampoco hacía como mucho ejercicio de como trotar o cosas así. Simplemente los entrenamientos en la universidad. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por responder esta entrevista. Espero te encuentres bien y muchas gracias por tu aporte. Vale, Gina. Y bien, llegamos ahora a la parte de la conclusión en la cual podemos concluir que han habido muchas pandemias a lo largo de la historia acosando al mundo y que este enfoque metodológico tratamos de hacerlo para establecer o determinar la situación actual de nuestros dos deportistas en Santa Marta, para indagar y que ellos nos respondan de la manera más amable posible su estado físico y psicológico, y sobre todo dejar en claro que estas pandemias pueden ser muy perjudiciales para todo el mundo. También damos a conocer cómo debemos trabajar desde casa en el ámbito físico, atlético, mental y psicológico. Demostramos en el ámbito científico cómo debemos enfocar un enfoque cualitativo en el marco deportivo y psicológico, de tal manera que pudimos observar distintas facetas en las explicaciones que expusimos en cada uno de nuestros temas. Es necesario recordar que escogimos representar la parte física y psicológica porque nuestros deportistas están al más alto nivel de competitividad, por lo cual una para como la pandemia es perjudicial para su actividad física regular y psicológica, ya que están ligados a constantes problemas como lesiones, asuntos personales y sobre todo
a los días en los que absolutamente no les sale nada. Y bien, con esta parte concluimos. Recuerden que nosotros somos estudiantes de profesional en deporte, grupo 3D, tercer semestre de la Universidad del Magdalena, creo. Gracias a todos.